ponerla por obra. En esta noche la carta a los Hebreos, capítulo 6, sea de bendición, oh Dios, conforme a las misericordias que tú nos concedes. Y extiende también, Señor amado, sobre tus niños la gracia también de poder ellos ser nutridos en la parte espiritual. No te olvides, oh Dios, de los hermanos allá en la iglesia de la Flor de Bastión, para que también ellos reciban la bendición que tú les has proporcionado. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, del capítulo número 6, de hecho desde el verso 1 al versículo 6 también, ya fue motivo de estudio el domingo anterior. Hoy vamos a concentrarnos en los dos versos siguientes que son, diríamos, indicativos a través de ejemplos de lo que ya Pablo venía anunciando en estos primeros 6 versículos. Ahora, algo importante que se debe de considerar dentro de este texto, dentro de este pasaje bíblico, es la insistencia que el apóstol Pablo hace sobre el no volver atrás una vez que se ha puesto, diríamos, la mano en el arado. Ya que si usted va, por favor, y se me acompaña en el versículo número 6, sí, del mismo capítulo 6, Pablo hace alusión de que resultaría algo infructuoso volver nuevamente a pedir a Dios perdón por obras muertas. Recuerde que en el verso número 1, una de las bases o los rudimentos de la doctrina de Cristo era acerca del arrepentimiento de obras muertas, en el cual Pablo ya no deseaba que la iglesia que ya tenía conocimiento vuelva otra vez a pecar en cosas que, diríamos, en el mundo eran cosas de pronto muy comunes. Diríamos, como se ha mencionado a manera de ejemplo, volver a pedir perdón, se me ocurre, por algún vicio que ya Dios hace mucho tiempo atrás nos lo permitió superar. Si ya ha venido a Jesús nuevamente incurrir en ese tipo de faltas, en ese tipo de pecado, resultaría un poco sorprendente delante de la gracia de Dios que volvamos nuevamente a recaer en ello. Dentro del versículo número 7 se hace alusión a estos ejemplos de lo que ya, como le digo, se ha venido anunciando. Dice en el versículo número 7, porque la tierra que bebe agua, la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, pero hierba en este caso provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe en ese sentido, dice, bendición de Dios, pero no necesariamente el agua también a veces produce hierba provechosa. Es verdad que los prados, los montes, reciben de Dios el rocío diariamente y estos producen muchas veces para poder sustentar a la naturaleza, a los animales. También es bien sabido de que esa misma agua puede producir en un terreno no cultivado hierba mala. Dice el verso número 7, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es decir, no sirve para nada. Está próxima más bien a que, dice la Escritura, a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y eso puede llegar a pasar de pronto, aún hasta en un patio en nuestras casas donde no haya obviamente cemento, donde esté en tierra. Usted puede, en un momento inesperado ver cómo, a través de la tierra producen espinos, producen hierbas y que la verdad no tiene ningún beneficio alguno. Ahora bien, esto, como le mencionaba, son simplemente ejemplos de todo lo que ya Pablo venía anunciando en los versos anteriores. Y dicho esto, hay un pasaje bíblico que quisiera compartirlo adicionalmente. Allá, y venga conmigo, por favor, al libro de Hebreos, pero en el capítulo número 10, versos 38 y 39. Son dos textos que los analizaremos de manera más profunda en su debido momento cuando lleguemos al pasaje, pero hoy quiero tomarlos como referencia. Dice Hebreos capítulo 10, versos número 38 y 39, hablando acerca de, para dejar, diríamos, cerrado esta primera parte del capítulo 6, dice el versículo, ¿lo tiene? Hebreos capítulo número 10, Hebreos capítulo número 10, versículo número 38 y 39, dice, mas el justo vivirá por fe,
y quiero concentrarme en esto que viene. Y si retrocediere, ¿sí? Es decir, si tiene marcha atrás, no agradará a mi alma. Y dice el verso 39, pero nosotros, hablando de aquellos que están firmes en la fe, nosotros no somos de los que retroceden. Sí, póngale asunto a esta expresión. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Sí, para preservación del alma. Un indicio fuerte en este pasaje bíblico es que si el Señor nos confronta para ser valientes en medio del caminar cristiano y no ser amedrentados bajo ninguna circunstancia. Yo quiero que usted sea algo honesto consigo mismo y se pregunte y diga, ¿por qué a veces usted ya no desea avanzar en la vida cristiana? ¿Por qué a veces dejó de congregarse? ¿Por qué a veces dijo para sí, yo ya no quiero nuevamente ir a la iglesia, o yo ya no quiero saber nada de la oración, o ya no quiero leer la Biblia? Si usted se pregunta, mi querido hermano y hermana, usted obviamente cada uno posiblemente tenga su propia respuesta, porque a la verdad cada quien tiene sus propias dificultades, sus propios impedimentos, sus propias luchas y sus propios temores inclusive. Pero esto es agradable a Dios, es decir, retroceder es lo nuestro. No, la Escritura nos alerta y nos dice, nosotros no retrocedemos. Dirá cualquier hermano, pero lo hago para tomar impulso. Llamado, uno puede morir en ese intento. Mucha gente dice, sí, puede ser que a veces, si no quiera seguir caminando en la vida cristiana, pero lo hago para tomar impulso y volverme otra vez, a enrumbar. Pero hay un riesgo en ese sentido, porque usted y yo no podemos tener control, ¿sí? Y eso es lo que en este pasaje de alguna forma el Espíritu Santo nos quiere hacer notar o considerar. Usted y yo no tengo control o garantía de mi vida, que mi vida vaya, en ese entrar y salir, vaya a permanecer firme en el Señor. ¿A cuánta gente no le ha agarrado la muerte cuando se ha abierto de la gracia de Dios? ¿Cuánta gente no lo ha perdido todo? ¿Cuánta gente por un descuido, un desliz ha perdido hasta su matrimonio? Sí, uno dice, no, si yo siempre he sido fiel, una vez solamente caí, y esa una sola vez puede ser el fracaso de toda una vida. Sí, una sola vez, un solo intento de querer, como dicen algunos, pegarse una canita al aire. Y querido hermano, esta situación en la vida cristiana no puede ser motivo de riesgo para nosotros. Si Dios ha hecho en su vida, en mi vida, ha hecho una obra redentora y la ha, galardonado, la ha colmado de sus bendiciones, no podemos desperdiciarla, no podemos jugar con esto. Si la salvación nuestra debe de ser, como lo dice el verso 39, la parte final, debe de ser preservación, algo que de pronto no se ahonda mucho dentro del estudio en las iglesias. El alma, la salvación de nuestra alma debe de ser sumamente cuidada, algo que se preserva, es algo que se conserva a través del tiempo. Usted cuando tiene y hace mercado en casa, afuera de su casa, y trae los productos a su hogar, usted para que sobre todo los alimentos, los cárnicos, las carnes, para que estos se mantengan, ¿a dónde usted los refugia en casa? ¿Dónde los pone? ¿Los deja encima de la mesa? ¿Dónde los mete? Directamente, ¿dónde? En el congelador. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Que esto se preserve, ¿verdad? El frío, si comienza a hacer su acción de preservación, la vida cristiana también debe ser preservada, cuidada, para que nada la deteriore, para que nada lo contamine, para que nada nos aparte de esa gracia. Dice más adelante un texto, y quisiera, estoy ahondando un poquito más en aquello, pero quisiera por favor que me acompañase a la carta de Efesios, capítulo número 6. Venga conmigo, por favor, a la carta a los Efesios, capítulo número 6. De ahí que el Señor nos dice en el verso 10,
Sí, y esto debemos obviamente nosotros hacerlo, porque es nuestra competencia, nuestra responsabilidad. Dice el versículo número 10, Efesios 6, verso 10. Por lo demás, dice, hermanos míos, y ahí me concentro, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una demanda para cada creyente. Sí, mi vida, su vida debe de estar en un constante fortalecimiento. ¿Cómo hago eso? Obviamente usted que ya tiene conocimiento de la Escritura sabrá bien que la palabra de Dios es una de las herramientas esenciales para poder fortalecerse. La oración es una herramienta esencial para poder mantener en Dios mi comunión con Él, para no deteriorar mi relación con Él. El asistir, obviamente, de manera paulatina a una iglesia para alimentarme, para compartir con otros la armonía de mi fe, me ayuda a crecer. Son muchos, diríamos, los ejercicios que Dios me ha dejado para poder mantenerme preservado, para poder mantenerme, como dicen muchos, en el fuego de Dios. Pero esto no es la responsabilidad del pastor, ni de su marido, ni de su mujer. Es suya exclusivamente. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, aducir de que no busca de Dios porque su esposa se lo impide, porque su hijo se lo impide, porque su marido se lo impide. Cada quien ha de luchar para poder preservar la salvación que de manera personal Cristo se la ha regalado. Adicionalmente, mi querido hermano, hay un texto allá en Filipenses, en el capítulo número 3. Mira lo que nos dice el Señor. Carta de Filipenses, capítulo número 3, versículo 12. Sí, Filipenses, capítulo número 3, verso número 12. Esto me va a dar a mí la pauta de los versículos subsiguientes que vamos a leerlos allá en Hebreos. Y Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante. ¿Lo tienes? Dice el Señor, no, hablando el apóstol Pablo, de su ministerio, dice la Biblia, no que lo haya alcanzado ya, sí, hablando ya de la corona, si el máximo galardón o el premio de Dios, ni que ya sea perfecto, sino, ¿qué es lo que hacía Pablo? Prosigo por ver si logro, así, lo que si fuera coger o tomar, si así aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Verso número 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y podríamos decir que eso se nos puede asemejar a todo lo que en mi vida pasada antes me encadenaba y me separaba de Dios, dejando todo eso atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hacía Pablo? Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía, mi amado hermano, de que había una lucha permanente y había dentro de esa lucha altos y bajos que no nos permiten muchas veces conseguir las metas espirituales. Pero eso no es pretexto como para poder decir, hermano, lo intento y no logro superar mi crisis, pero en función de eso entonces ya me cansé, dejo de luchar, dejo de orar, dejo de pelear la buena batalla y caigo, diríamos, en el denominador común de muchas vidas cristianas endebles, que siempre están siempre están con un pie, como decimos a veces, con un pie en el mundo y otro sí dentro de los caminos de Dios. Y querido hermano, Pablo nunca dejó de luchar. Pablo nunca dejó de pelear su buena batalla. Y él manifiesta con sinceridad, no lo he alcanzado todavía, pero estoy en el intento. Cuando uno va a Hebreos capítulo número 6, que es el texto que nos compete de estudio, luego de haber visto estos dos ejemplos que toma como referencia acerca de la lluvia y el efecto que tiene sobre el campo, dice en el versículo número 10,
Pero en cuanto a vosotros, es decir, a la iglesia que sí valora la salvación, que sí pelea la lucha, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, el término implicaría sumamente convencidos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen propiamente a qué? Pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y eso se refiere a todo lo que anteriormente les había anunciado. Recordando que Pablo fue un poco severo de palabras cuando les decía que no pueden ser niños ya, sino maduros. Recuerde usted, mi querido hermano, en el versículo, venga conmigo al capítulo 5 de Hebreos, versículo 12, Pablo les había exhortado a los hebreos diciéndole, pero sí, porque ya debiendo haber sido maestros después de tanto tiempo, qué cosa penosamente la iglesia incurría. Todavía querer ser amamantados como niños pequeños. Estoy transliterando las palabras, pero textualmente dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Sí, que eso ya se lo explicó con bastante profundidad. Sí, es como que si usted, teniendo ya un hijo grande, le esté pidiendo biberón para poder mantenerse. Y eso obviamente ya no es ni siquiera nutritivo para y no lo va a poder sostener en un día de pronto, de jornada propiamente del día. Ahora, en el versículo número 9, dice la Escritura que Pablo se mantiene hasta cierto punto complacido por el avance que estaba dando la iglesia. Y en el versículo número 10 le ha de hacer justamente a esa perseverancia, le ha de decir cuál es su reconocimiento delante de Dios. Recuerda que todo lo que en Cristo usted haga, Dios no lo dejará pasar por alto. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y dice el verso número 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, aquí hay algo que quiero resaltar. La vida cristiana no solamente se limita, diríamos, a ejercicios propiamente espirituales que pueden estar solamente conectados entre Dios y usted. Me refiero a su comunión íntima con Dios. Porque a la verdad ese tipo de labores u obras son básicamente, diríamos, en secreto o en oculto. Pero Dios ha prometido que esa labor también tendrá su recompensa en público. Quisiera rápidamente, por favor, ir al Evangelio de Mateo, venga conmigo para poder corroborar lo que estamos mencionando con respecto a Jesús. Y lo que tiene, en su concepto con respecto a la oración. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo, número 6, mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Dice el Señor en el versículo número 6 también, Mateo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, es decir, sin que nadie te interrumpa, ora o habla con tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es un ejercicio espiritual, por repito, íntimo, que nadie lo percibe, que nadie lo ve. Pero aún esos pequeños, diríamos, esfuerzos personales, Dios tendrá un reconocimiento a dicha labor. Es decir, usted podría llegar a pensar, ¿mi oración va a tener en algún momento recompensa? Sí, sea en esta tierra o en la venidera, pero Dios no dejará pasar por alto ese momento de intimidad. Pero cuando uno va a Hebreos capítulo 6, verso número 10, Pablo no se refiere tanto a esto,
sino a una manifestación propiamente pública de lo que usted y yo debemos en Cristo, debemos, mi amado hermano, manifestar. El mundo debe saber, como lo he mencionado ya en otras enseñanzas, con otros temas, el mundo debe saber que usted es cristiano. Su entorno debe ver que usted es cristiano. No que cargue la Biblia y paseándola por toda la ciudad. Porque hay quienes que piensan que porque tienen la Biblia ya le deben ser reconocidos como cristianos. El diablo también puede tener la Biblia y nada de Cristo puede haber en él, mi amado hermano. La vida cristiana, es decir, que la forma o la calidad en la que usted puede llegar a vivir y compartir con los demás, hablará mucho más que un pasaje bíblico en sus labios. Dice la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar. ¿Qué cosa? Vuestra, ¿qué dice ahí? Vuestra obra, diga cualquiera, vuestro trabajo. Si vuestras tareas que usted mismo de manera, diríamos, personal, en agradecimiento adquiere para poder manifestar en agradecimiento, sí, una réplica de lo que tanto usted recibe de parte de Dios. Y querido hermano, quisiera por favor avanzar a la primera carta de los Corintios, en el capítulo número 15. Mira lo que nos dice el Señor en ese pasaje bíblico. Primera de Corintios, capítulo número 15. Vayámonos a los últimos versículos de esa carta. Primera de Corintios, capítulo número 15. Dice el Señor en el versículo número 58. Verso número 58. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, 15, versículo 58. ¿Lo tienen? Dice el Señor, así que, hermanos, ¿qué nos dice? ¿Lo tienen? Sí. Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿qué nos dice? Estad firmes, pero también constantes. Eso implicaría estar dentro de las filas, pero también avanzando o perseverando. Y dice, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. ¿Qué dice ahí? Siempre. No dice de tiempo en tiempo, como hay muchos por ahí que pueden decir, hermano, yo le ayudo, pero esta semana no más. Y el resto se olvidó de que existe obra de Dios. Mi amado hermano, Dios nos tiene sometidos o sumergidos de manera permanente. Dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ahí menciona nuevamente la recompensa, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué dice? No es, hermano. Yo te aseguro algo, mi amado hermano. Toda labor que tú haces en esta tierra, hablando del aspecto terrenal, será, mi querido hermano, simplemente galardonado en esta misma tierra. Pero todo trabajo espiritual en esta tierra será recompensado en la eternidad. Si tú y a tus fuerzas dadas a este mundo, si el mundo mismo te las devolverá, digo, hay un problema. El mundo sí es pasajero. El mundo no es eterno. El mundo no podrá darte lo que tú necesitas. Cristo sí. Todo lo que el Señor, mi amado, tiene preparado para la iglesia es eterno. Yo quisiera adicionalmente ir al libro de Apocalipsis, al capítulo número 19. Mira, por favor, ahí hay un texto muy especial que el Señor tiene también para nosotros. Cuando la iglesia se manifieste, sea presentada delante de nuestro Redentor, sí, habrá una característica muy particular. Apocalipsis capítulo 19, verso número 7 al 8. Verso 7 al 8. ¿Lo tienen? Apocalipsis 19, verso 7 al 8. Dice el Señor, gocémonos. Ya la iglesia en esa instancia está ya delante del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que está considerada como la iglesia,
¿Cómo llega ya esa esposa ya? Ya está preparada, ya está calentando en ese momento, ya todo listo. Si se ha preparado, verso 8, léelo. Y a ella, hablando de su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, este vestuario, estos aparejos propios de vestimenta, tienen una simbología, dice la Escritura, porque el lino fino es, ¿qué dice? Las intenciones, dice ahí, ¿qué cosa es? Las acciones justas de los santos. Su vestimenta va ligada a lo que la iglesia hace, no a lo que la iglesia dice o pretende querer hacer. ¿Cuántas veces en la vida cristiana, mi hermano, usted tuvo toda la buena intención de servir, pero solo se quedó en eso? Buenas intenciones. Dicen muchos que el infierno está lleno de gente que quería hacer cosas buenas, pero nunca las llegó a concretar. Y querido hermano, no, y esto yo siempre también lo remarco de manera grande, no que a través de las acciones lleguemos al cielo. Amén. Eso no es así. Cristo es la llave para el cielo. Quien lo tiene, ingresa. Pero la labor, luego de haber sido salvo, no se limita solamente a decir, Señor, soy salvo, me siento, y a ver a qué hora me agarra la muerte para que Cristo me venga a ver. No es así, mi querido hermano. Nuestra vida, luego de haber recibido a Jesús, es una vida consagratoria, una vida de santificación, para lo cual Dios ha estipulado su doctrina a fin de que perseveremos en ella y alcancemos no solo salvación, sino una coronación especial dada a los santos en función de ese compromiso que ellos establezcan. Dirá cualquiera, hermano, yo ya estoy, se me ocurre en el asunto de las inscripciones para las universidades. ¿A cuánta gente no estudia, digo yo, para prepararse un examen de ingreso? ¿Verdad? Y una vez que ya ingresan, pregunto, ¿tienen asegurado el título? No. Tienen que en el transcurso desarrollar un sinnúmero de actividades, tareas, esfuerzos, y luego de todo esto, al final, podríamos decir, se corona en este caso, su sacrificio, su esfuerzo, su labor. La iglesia, queriendo tomar esta semejanza, entra en ese mismo proceso. Todos estamos de manera anticipada ya bajo la gracia de la salvación, pero no todos recibirán recompensa. No todos serán galardonados en función de su esfuerzo. Y amado hermano, Dios no es injusto para poder olvidar las obras que nosotros en Él hayamos realizado. ¿Usted le parecería algo agradable de que un hermano que simplemente se limita a un culto cada domingo y básicamente se quede ahí, si reciba la misma recompensa, recompensa, no salvación, él tiene la salvación, como todos nosotros hermanos, pero reciba la misma recompensa en función de alguien que se ha esforzado, que ha ganado almas, que ha ido al campo misionero, que lo ha abandonado todo, tiempo, pasar por pronto momentos especiales con sus hijos, que se ha dejado básicamente abandonar en las manos de Dios para poder extender la obra del Señor en la tierra. ¿Usted cree que ambos deberían recibir la misma recompensa? Usted dirá, no. Quien se esforzó más ha de recibir de parte de su Señor también mucho más. De ahí la parábola de los talentos. Sí, hay quienes recibirán al 100%, otros al 70% y otros al 30%. Y hay otros que simplemente no recibirán nada. Sí, más bien lo que les dieron se les quitará y se le dará al que más pudo debió haber hecho. Y mi amado hermano, acompáñenme por favor. Recuerde lo que decía Apocalipsis 19, verso 8 en la parte final. El lino fino, esa vestimenta que representaba las acciones justas de quienes, de los santos. Sus acciones, mi amado hermano, siguen. Sus obras siguen con la iglesia. No se limitan a la tierra. Adicionalmente, dice, venga conmigo por favor a la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 1,
Segunda de Juan, capítulo número 1. Un poco más adelante de esa misma carta. Segunda de Juan, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Miremos lo que dice el verso número 8. Mirad por vosotros mismos, y eso es una responsabilidad personal, entendiendo de que lo que tú haces no le sirve al que está a tu lado. Amén. No vas a pensar de que, no, mi esposa es entregada a la obra, y tú, no, es que es mi esposa, no, lo de tu esposa es de ella. Amén. Si todo lo que ella en Dios logre cualquiera, sí, a través de, en este caso, sí, del sacrificio, sí, para el Señor, todo será de ella. A veces los maridos son un poquito, diríamos así, en sí, un poquito sinvergüenza queriendo tomar un tema apropiado. Sí, ellos saben que deben de ir, saben que deben de orar, saben que deben de tener su tiempo con Dios, pero sí, cuando ven a la esposa que lo hace, dicen, ora por mí. Ora por mí. Sí. O ven que va a la iglesia ella y ellos dicen, bueno, a través de ella yo recibo bendición. Mi querido hermano, lo que ella hace es para ella. Lo que tú haces es para ti. Amén. Cada quien recibirá su propia recompensa. Ahora, dice el versículo número 9, por eso, el versículo 8, perdón. Mirad, ¿por qué? Por vosotros mismos. Dice aquí, para que no perdáis, porque ya lo tenemos, pero no podemos perderlo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Dirá cualquier hermano, sí, pero si yo ya gané un alma para el Señor, sí, pero si la descuidaste, ¿se pierde o no se pierde? Claro que sí, mi amado hermano. Deja, mi amado hermano, sí, como le mencioné de manera inicial, deja la carne que compraste sobre la mesa, olvídate de ella por unas cuantas horas en la mañana, en un día caluroso, y la carne se habrá malogrado. Dirás, con esfuerzo la compré, me costó, compré un filete, compré una carne, diríamos, distinguida para servirme en un momento especial. Pero si no la cuidas, si no la guardas, si no te tomas la tarea de guardarla o de prepararla de manera inmediata, mi amado hermano, se va a echar a perder. Lo mismo puede llegar a pasar con un hijo. Hay quienes piensan que la responsabilidad de la crianza solo le compete a la madre y el padre se limita solamente a llenar el refrigerador. Esto malogra la vida de tus hijos. Si no le pones esfuerzo, si no le tomas dedicación a la crianza, vas a malograr ese fruto. Después los padres vienen angustiados al pastor que ore por mi hijo, parece que está como endemoniado. No me hace caso, está rebelde, no me oye, no me escucha. La pregunta es, ¿pusiste de tu trabajo en él? ¿O te dedicaste solo para la empresa? ¿Te dedicaste solo para hacer dinero? Mi amado hermano, no podemos perder el fruto que Dios nos ha dado. Amén. Dice la Escritura, sí, versículo 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino, eso es lo que Dios anhela y quiere, que recibáis galardón, lo que es igual como recompensa. ¿Y qué dice? A medias. Completo. Sí, imagínate que te sirvan el almuerzo, te pongan el caldo, pero no te sirvan el arroz. ¿Verdad? Por lo general esa es nuestra comida acá. O que te pongan el arroz y no te pongan el acompañado del arroz. O te pongan el acompañado y no te pongan el arroz como tal. Mi amado, quedarás con hambre, ¿sí me entiende? Quedará insatisfecho. Es ahí, mi amado hermano, cuando la gente que vaya al tribunal de Cristo será confrontada por todo lo que nosotros hayamos hecho en este cuerpo. Venga conmigo, por favor, a la Escritura y vayamos justamente a ese texto de referencia para ver qué nos dice el Señor. Vayamos a las cartas del apóstol Pablo. Nos dice la Escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5.
Segunda de Corintios, capítulo 5, verso número 10, dice el Señor, porque es necesario que todos nosotros, ¿sí? Ojo, todos nosotros, tienen que involucrarse dentro de esta actividad, comparezcamos, ¿sí? O nos presentemos ante el tribunal de Cristo, entendiendo que ese tribunal, sí, tenía de hecho una palabra griega llamado tribún, sí, o tribuno. Esta es una actividad propiamente militar que se hacía para con los propios soldados romanos a fin de que rindiesen cuenta de sus actividades militares. No era este tribunal una especie de antesala para acusación, no, simplemente era una rendición de cuentas. En él, si la labor se había desarrollado como correspondía, se le podía galardonar dándole una mayor designación o responsabilidad. Y si no había hecho su trabajo como correspondía, se lo volvía otra vez a formar parte de la gran cantidad o el gran conglomerado de soldados. Sí, es decir, volvía otra vez al destacamento y se lo reemplazaba por alguien mucho más competente. Ahora, esto usted debe de saberlo porque algo semejante pasará con la iglesia. Verso número 10 dice, porque es necesario que todos, aquí no le puede usted decir, mi amor, vaya usted que Cristo nos está llamando. No. Va a ir su mujer y va a ir usted también. Si todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, la intención es ¿para qué? ¿Puede leer el para qué? Ahora, en este tribunal, como le he mencionado, no se va a confrontar a la iglesia para saber si eso no salva. Todos los que están en el tribunal ya son salvos. Amén. Ya son salvos. Todos ya están en el cielo, de hecho. Y allá va a haber rendición de cuentas. ¿Cuántas veces el marido llega preocupado a la casa? ¿Y qué hiciste? ¿Sale el dinero? Le pregunta a la mujer. Y la mujer le responde, ¿qué? ¿Me vienes a reclamar por los $5 que dejaste? Tapé almuerzo y merienda. ¿Verdad? Mi amado hermano, claro está, el Señor no nos ha dejado $5, nos ha dejado su reino en nuestras manos para administrarlo en esta tierra. Amén. Y Dios, obviamente, va a confrontar a sus embajadores, a su personal, a sus mayordomos. Va a confrontarlo para saber qué hemos hecho con todo lo que Él nos ha dejado. Él no nos va a confrontar para decir, ¿qué hiciste con la salvación? Si ya la salvación la tienes, ya estás aquí. Amén. Ya el ticket está comprado. Cristo lo compró con su sangre. Ya la iglesia está adentro. Pero la iglesia no, estando adentro, no puede estar así. Imagínense que usted venga al culto y yo no predique. Y le ponga puros videos nada más. ¿Cómo retornaría a su casa? Vacío. ¿Verdad? Mientras que cuando se sirve el alimento espiritual, usted sale lleno, satisfecho. Uy, ¿cómo bueno el mensaje? Y dice, ay, sí, hay que venir en la noche otra vez. Mi amado hermano, usted no puede ir al tribunal de Cristo así. Usted va a ser confrontado. Y dice, bueno, ¿usted qué ha hecho? Y siempre utilizo el apellido Gutiérrez. ¿Por qué se llama Gutiérrez por acá? Y Gutiérrez, hermano Gutiérrez, ¿usted qué hizo en el Señor en la tierra? Bueno, porque hay unos que son tan precisos. Bueno, yo me salvé en el año 58, 25 de enero a las 3 de la tarde. Ya, y de ahí para acá, ¿qué pasó? La verdad que no me acuerdo si iba a su pastor en la tierra. La verdad es que no me acuerdo. ¿Por qué me creo que comenzaba el nombre? Y querido hermano, ese tipo, si diríamos de acciones, si nos dejarán, y quiero ser muy práctico y muy tajante en esto, nos dejará en ridículo. La iglesia del Cordero, desde el tiempo de la resurrección de Jesús, a la fecha que Dios quiera levantarnos, estará presente. Porque eso sí,
En el tribunal de Cristo, la iglesia entera, todos nosotros, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. A mucha gente dice, a mí no me gusta hablar en público, qué pena. Allá no habrá vergüenza para hablar en público. Todos nosotros estaremos dando cuenta a Dios. La pregunta es, ¿cómo quiere usted presentarse? ¿Cómo quiere usted rendir las cuentas? ¿Con qué podría usted presentarse al Señor? Recuerde que ya leíamos en Apocalipsis 19, verso 8, que esa vestidura vendrá luego de la rendición de cuentas. Esa vestidura de lino fino irá en la misma función. Usted no sé si se ha dado cuenta, pero todos los uniformes en la vida militar son iguales. Por eso el término uniforme. Hay uniformidad, pero hay un distintivo dentro de los uniformes que determina, ¿qué cosa? El rango. En función, ¿verdad?, de la jerarquía será el rango. Mi querido hermano, en ese sentido, en el tribunal de Cristo, luego de la rendición de cuentas, le van a poner su uniforme. Pero cada uniforme, por así decirlo, tendrá o será conforme a la obra de cada uno de sus hijos. Dirá, ¿y usted qué hace aquí? Soldado raso. Salvo, pero soldado. El punto que quiero resaltar es, ¿acaso Dios no nos ha dejado vivir luego de habernos salvado para poder preservar esa salvación, para poder honrar esa salvación, para poder vivir agradecidos de esa salvación? Y la mejor forma de agradecer mi salvación es sirviéndole. ¿Por qué usted lava la ropa en casa? Tira cualquiera y no lava la suya. Lava también la de los demás. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no le dice a su marido, bueno, yo ya me casé contigo, ahora tú me vas a tener que poner lavandera, cocinera, planchadora, sí, la que arregla la casa, la que va a atender a tus hijos? Y el marido, ¿para qué me casé contigo? Claro, no es que se case con una sirvienta, pero el sentimiento de amor, hará que en agradecimiento se cree el don de servicio. ¿Se acuerda usted el pasaje bíblico del día viernes con respecto a la viuda de Sarepta? Ella no esperaba bendición, fue disposición la que hizo moverla a darle servicio a quién? Al profeta. Y en función de su servicio, ¿qué hizo Dios con ella? ¿Qué recibió por tan poco? ¿Cuánto dio ella? A ver, sea honesto, ¿cuánto dio ella al profeta? ¿Cuánto le dio al profeta? Todo lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Un puñado de harina y un chorrito de aceite. ¿Qué recibió a cambio? Recibió harina suficiente para 3 años y medio y aceite suficiente para 3 años y medio. Mire, yo le pregunto, ¿hay comparación de lo que ella dio con lo que Dios le dio? No lo hay. Es que lo que usted pueda llegar a hacer aquí, luego de ser salvo, no tendrá comparación en la recompensa que va a recibir. Es que si a la verdad avisoráramos de manera muy práctica, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Bien dijo Pablo, si cosas que ojo no vio, ni oídos oyó, ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Mucha gente dice, uy, mire ese carrazo, mira, no está parado, hoy Señor, ¿cómo quisiera tener eso? Mi querido hermano, la gente en la tierra se esfuerza por cosas materiales. Los hijos de Dios se esfuerzan por las situaciones espirituales, eternas, que no van a perecer. Mi querido hermano, dice el texto en Corintios 5, verso 10, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, ojo, cada uno, ¿sí?,
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en qué, en este estuche. Cada uno, sea que en este estuche hayamos hecho qué cosa, lo bueno o lo malo. Y querido hermano, cada uno será confrontado y será recompensado según lo que ha hecho. Esto está, creo que más que ya establecido por estos pasajes bíblicos. Retornando a Hebreos capítulo número 6, verso número 10, bien hace Pablo, sí, recordándonos obviamente, sí, aquellas palabras, escribiéndole a Hebreos, diciéndole, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, porque el Señor sabe que hay que hacer, y sabe que ese hacer genera lo que de pronto a mucha gente ociosa no le gusta hacer. ¿Qué cosa? Trabajar. Dice la Biblia, y el trabajo, pero mi trabajo es de qué? De amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, y en esto el Señor nos quiere, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Aún habla en dos estados, pasado y presente. Pasado y presente. No habla en función de un futuro, porque el futuro es incierto. Pero el presente y el haberlo hecho es algo que ya queda. Mucha gente se quedó en el pasado. Uy, me puede conversar. Uy, hermano, yo antes, si usted me hubiera visto, yo era una bala en el Señor. Yo me iba para todo lado, yo al campo, salía, entraba, predicaba, la gente me escuchaba, las almas venían. Pero eso fue como hace como 15 años atrás. Y suspiraba, ay, qué tiempo aquello. Pasado. Pasado. Yo tengo una expresión y usted la reconoce, no es cómo se empieza la vida cristiana, es cómo se termina. ¿Sí? No fue lo rápido que usted conducía lo que dará mérito, es el ritmo que usted pueda lograr mantener a lo largo de toda esta vida cristiana. ¿Cuántos desaceleraron su vida cristiana? ¿Cuántos dejaron de ir a la velocidad que antes mantenían? ¿Cuántos dejaron de congregarse? Antes decían, uy hermano, yo antes no me perdía ni un culto, pero ahora, bueno, hay semanas que puedo, semanas que no puedo. Sí. Y a la verdad, eso no es satisfactorio, eso no es provechoso, ni para ti, ni para tu familia. Si tú no muestras interés en la obra del Señor, tus hijos no la van a mostrar tampoco. Ellos aprenden de lo que ven. Amén. Ellos se involucran con lo que tú estás involucrado. Yo pregunto, si ellos nunca te ven limpiando el hogar, no lo van a hacer tampoco. Si ellos ven en ti desorden, ellos serán de cosas por consecuencia. Serán desordenados. No te comas no te comas el brócoli, no te comas la cebolla, no te comas la zanahoria. Ellos tampoco lo harán. ¿Me explico? No vengas a predicar, no vengas a los cultos, no leas la Biblia, no ores. Ellos no lo van a hacer tampoco. No pidas hijos espirituales si tú no estás dispuesto a ser espiritual. ¿Me explico? La oración no es una fórmula mágica, ¿sí? Que le tiras ahí como en los cuentos de hadas, donde el sapo se convierte en príncipe, donde el muchacho endemoniado se convierte en un Pablo. No, eso no existe. ¡Oh, hermano, póngale la mano! El pie que le voy a poner en el pescuezo y le voy a dar 3 latigazos. Lo que usted no quiere hacer, yo sí se lo puedo dar. Quieren hijos correctos y no los disciplinan. ¿Me explico? Y todavía, como suelo decir, le ponen nombres bíblicos. ¿Sí? Josué, Noel, bendito, Daniel. Pero es el Daniel el travieso, no es el Daniel bíblico. Por lo menos honren los nombres que le han puesto
tratando de esforzarse usted para que su hijo adquiera las características de esos grandes héroes de la fe. Mi amado hermano, bien dice el apóstol Pablo en este verso número 10, que el labor y el trabajo que realizamos lo hacemos, dice la Biblia, por amor, mostrando hacia su nombre, si ese amor, habiendo servido, ¿a quiénes? A los santos, porque es indudable que cuando uno se dispone a servir, siempre se dispondrá bajo la cobertura de otros que están por encima de él. Eso implica de que si alguien quiere servir, no puede ser llanero solitario. Es decir, no puede decir, bueno, yo voy a servir, pero en lo que yo quiero. Cuando alguien quiere servir, tendrá que sujetarse a alguien por encima de él para poder hacer lo que éste le ha solicitado. ¿Le sirven a quiénes? A los santos. Sirven a otros hombres de Dios que necesitan ayuda, que están solicitando el recurso y que obviamente trabajarán con gente que sienta la disposición y el querer y el hacer. Mi querido hermano, esto es concluyente. Dice la Biblia adicionalmente, y sirviéndoles aún. El servicio no puede menguar, no puede ser pasajero, no puede ser momentáneo, no puede ser simplemente un chispazo de emoción, si por un culto. Porque yo le aseguro algo. Si yo al término de este culto digo, ¿cuántos quieren trabajar? La mayoría, pastor, cuente conmigo. Llego a diciembre y de esa misma cantidad de gente saco cuenta y veo desertores a más no poder. Y querido hermano, dice pues la Escritura, versículo número 11, avanza un poquito, sí, o cuando hasta el verso número 10 era mi designación para esta mañana. Dice, pero deseamos, que esto lo voy a dejar como introducción para el siguiente domingo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, qué interesante, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Y si gusta puede cambiar o reemplazar el término solicitud por el término que de pronto creo que a mi entender se podría también tomar. El mismo interés. Un sinónimo tan solo. Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o el mismo interés. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No hay cosa, mi amado hermano, más terrible que no terminar algo con lo que uno de pronto en un momento se comprometió a querer hacer. Quisiera compartir un texto adicional, no lo tengo como referencia, pero venga conmigo, por favor, a la Escritura. Y miremos dentro de las mismas cartas de Pablo un texto referente a esto. En Santiago capítulo 1, carta de Santiago 1, Santiago habla mucho acerca de esto, y de hecho en dos pasajes en la carta lo dice. Santiago 1, verso número 8, empieza diciendo el mal, pero termina diciendo el bien del hombre, por lo cual puede llegar a fracasar. En lo que Hebreos 6:11 nos está demandando. ¿Qué está demandando el versículo número 11? Que todos debemos de ¿qué cosa? Manifestar la misma solicitud o el mismo interés. ¿Interés de qué? De estar comprometidos en querer servir, tanto habiéndolo hecho en el pasado como en el presente. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo, ese es el problema de muchos cristianos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tu ánimo, ¿cómo está en el Señor? La pregunta clave es, y eso lo voy a hablar pero para la próxima semana, la pregunta clave es, ¿cómo mantener mi ánimo? Mi estado de ánimo. Siempre, amado hermano, como hombres que somos, sí, como naturaleza humana que somos, si usted
diríamos que actuará en función de cómo se siente. Si se siente bien, podría ser que entrando a un lugar salude a todo el mundo. Pero si se siente mal, ¿qué pasará? Simplemente hasta puede entrar cabizbajo sin ver a nadie. Mucha gente hace las cosas en función de su estado de ánimo. Si se siente con ánimo, lava. Si se siente con ánimo, no solamente que cocina algo especial. Porque se siente con ánimo. Si se siente con ánimo, decide salir. Si no se siente con ánimo, ¿qué dice? Hoy me quedo. Hoy no quiero cocinar. Hoy no lavo. Hagan ustedes. ¿Verdad? El estado de ánimo juega un rol importante en mi relación con Cristo, y en lo que yo pueda o no pueda hacer para servirle. Hoy día me siento como que aguado, dicen algunos. Hoy no quiero salir a evangelizar. No me da ganas, no tengo ánimo. Hoy como que el día está triste. Hoy no voy al culto. El estado de ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante, es decir, en todos sus compromisos espirituales nunca los logrará concretar. Siempre será de aquellos que empiezan, pero nunca terminan. Los ve ahí en la foto, el grupo que inició, pero si vuelve a tomar la foto al final, ya no estará en la foto. ¿Cuántos abandonan las actividades espirituales que un día dijeron que las iban a hacer si así llueve, truene o relampaguee? Adicionalmente, mi querido hermano, dice en Santiago capítulo 4, verso número 8, dice la Escritura, adicionalmente, acercaos a Dios. Sí, Santiago 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ahora le habla a la iglesia. Y vosotros, los de doble ánimo. ¿Cómo se puede lidiar con el doble ánimo? Lo dice ahí. Ahí está la respuesta. Purificad vuestros corazones. ¿Y cómo purifico mi corazón? Solo la palabra de Dios puede limpiar mi corazón. ¿Con qué limpiará? Y digo no solamente al joven, al hombre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es que cuando uno guarda o toma la palabra como una responsabilidad, sea que me sienta cansada o hasta enferma, cocinas o no cocinas, lo haces. ¿Cuántos se levantaron sin ánimo, pero dijeron, ay, aquí estamos lunes, hay que trabajar? ¿Sale o no sale de trabajo? Cuando llueve, pero así, fervorosamente, usted saca la cabeza, ¡ay, pero qué aguacerón! Pero en su interior tiene ¿qué cosa? Una carga de responsabilidad y dice, pero hay que trabajar. Se pone su encauchado, se pone 2 fundas, una funda en cada pie, o con los zapatos a la mano, y ¿qué dice? Voy al trabajo. Cosa que no pasa cuando se refiere a la iglesia. Saca la cabeza, parece, no está lloviendo, parece que va a llover. No voy. Solo parece que va a llover. No voy. ¿Y por qué? Parece que va a llover. Pero cuando es el trabajo secular, a cántaros, la calle está inundada. Y le dice a la mujer, sácame el encauchado, sácame las botas, hay que ir a trabajar. ¿Me explico? Mi amado hermano, solo purificando, es decir, sometiendo mi voluntad, más allá de mi ánimo, a la obediencia de su palabra, a Cristo, solo así podré mantenerme. Imagínate que yo diga, hoy ya no tengo ánimo, hoy ya juega Alemania, México, hoy no quiero predicar, ya me del partido. Yo le aseguro que muchos hermanos hoy se quedaron viendo el partido. Se lo aseguro, se los doy por escrito. Se los pido. Muchos hermanos hoy se quedaron tras la pantalla, ahí. Justo horario de culto. De 10 a 12. Y querido hermano, es que cuando no hay
en el corazón esa tendencia a la obediencia, siempre tu lucha va a ser entre un entrar y un salir, un comprometerte y un descomprometerte, entre estar ahí y también no estar ahí. Dice pues la Escritura, terminando Hebreos 6, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, hay que mostrarlo, muestre la solicitud, la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta 15 años más? Recuerde que en la vida cristiana no hay jubilación. ¿Sí? Aquí no hay, cuando usted vino a las filas de Cristo, no hay jubilación. Amén. Si vino de niño, pues de niño comienza su trabajo. Muchos niños sí vivieron en la Biblia a Cristo, a Dios, ¿verdad? Y mantuvieron su rol hasta ser ancianos, hasta que Dios les dijo, basta, es hora de que vuelvan a casa. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Obviamente, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hasta ahí llego con la enseñanza en esta mañana, y espero que el Espíritu Santo haya podido hablar, redarguir tu vida y sobre todo hacer que puedas tomar decisiones idóneas a tu crecimiento espiritual. Amén. Que Dios te bendiga y que la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Santo Espíritu. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque en esta mañana y ya inicio de tarde nos has dado el alimento que corresponde a este día. De seguro, oh Dios, me servirá. Solo si estoy dispuesto a digerirlo. Solo si estoy dispuesto a asimilarlo, a obedecerlo. De lo contrario, solamente será algo pasajero. Y yo, mi Dios, no deseo que tu palabra pase de mí de largo. Quiero que entre y quiero que florezca en mi vida. Porque si yo cumplo, oh Dios, tus mandamientos, no solo yo me voy a beneficiar, lo hará mi esposa, mis hijos, mi familia. Y eso es lo que quiero, Señor amado, recibir de gracia para poder dar de gracia también. En tus manos me deposito, mi Dios, y espero que este alimento, Señor amado,